Bueno, entonces vamos a hablar hoy un poquito de cómo se crean los programas en Java. Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho básicamente es hacer algo que se conoce como scripts, en donde yo hago funciones simples y digamos que las llamo en un contexto en donde pues no necesito hacer nada sofisticado con ellas, que es JShell, ¿no? JShell es una herramienta que se presta mucho para hacer exploración. Entonces, por ejemplo, si yo digo como, oiga, quiero saber cómo se usa ese index of del que he escuchado hablar, pues uno puede arrancar una sesión de JShell y hacer varios experimentos tratando de llamar index of de de diferentes maneras. Eso es súper cool. Y yo puedo crear algunos programas, algunas funciones y llamarlas como eso, como en un contexto como muy básico. Y eso es básicamente a lo que la gente le llama scripting en programación. Pero ya cuando voy a hacer un programa grande, robusto, que haga cosas un poco más complejas, que lance un cohete a la luna, hacer scripting se queda bastante corto. Entonces, sí, digamos que vamos a tomar lo que habíamos visto hasta ahora y lo vamos a enmarcar ya en, ok, cómo se haría un programa en la industria o un programa para que ustedes hagan alguna cosa. Entonces, pues sí, es un poco como coger ese mismo concepto y agrandarlo. Entonces, todo parte de una... ¡Ah! Todo parte de una observación inicial. No, mentira, sí. ¿Qué estaban? Ah, ya sé que estaba compartiendo. Sí, estaba compartiendo lo que necesitaba compartir. Eh, Todo parte de la idea de, obviamente, para mandar un cohete a la luna, pues necesito muchas funciones que hagan diferentes cosas, ¿no? Es difícil imaginarse que algo como lanzar un cohete tome 5 funciones. Entonces, seguramente hay muchas funciones que tienen que ver con el manejo de combustible. Hay muchas funciones que me ayudan a manejar los diferentes aparatos que tiene la nave, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez que tengo todas esas, o sea, tengo diferentes funciones, pues una preocupación importante es ¿y cómo organizo esas funciones para que yo las pueda encontrar fácilmente en mi código? Porque obviamente si tengo 1 millón de funciones y todas están en un solo archivo, pues encontrar la función que necesito se vuelve bastante harto. Y además, cómo genero un orden en que me sea claro, ok, estas funciones están relacionadas y estas funciones están medio relacionadas, pero aún son como su propia cosa. Y estas funciones definitivamente son algo completamente diferente, ¿sí? Entonces, hay como varias preocupaciones cuando yo hago un programa, no solamente en Java, realmente cuando hago un programa en cualquier lenguaje, que es ese sentido de, ok, ¿cómo organizo el código? ¿Mm? Y hay una cosa que es más importante aún, y es como, ok, yo tengo un montón de funciones pequeñas, pero cuando yo arranco un programa, cuando yo arranco Eclipse, cuando yo arranco Chrome, cuando yo arranco Zoom, el, el computador tiene que tener una manera de saber, ok, ¿por dónde empiezo? ¿Sí? Si hay 1000 funciones, pues ¿cuál es la primera que yo debería llamar? Entonces, increíblemente, todos los lenguajes de programación más o menos siguen el mismo estándar. No es porque el estándar sea necesario, pero es uno de esos estándares que ha gustado y por lo tanto muchos lenguajes han copiado y es básicamente la idea de una función sí, una función que llaman main. Entonces, siempre la función main es el punto de entrada de el programa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy escribiendo mi código y ya lo quiero convertir en un programa, ¿m? Entonces el código busca ese método main y cuando lo compila,
cuando se convierte en un programa, ¿sí? También queda claro como que, listo, este es el lugar donde, ¿sí? Donde está el método main, de modo que cuando yo arranque, el computador dice, ok, voy a arrancar por acá y lo que aquí pase es lo que aquí, sí, lo que voy a ejecutar. Entonces, eso es el método main que van a ver un montón en los programas que ustedes hacen, porque de nuevo, si ustedes no tienen un método main, pues lo que tienen es una colección de funciones que no se ejecutarían. Uy, Dios mío. Entonces, bueno, eso es el método main. Pero pasa, resulta y acontece que a diferencia de JShell, en donde yo podía definir funciones de cualquier manera, cuando yo estoy haciendo un programa en Java, todas las funciones tienen que ir en una clase. Entonces, por ahora, hasta donde hemos visto, pueden pensar en una clase como un lugar donde yo agrupo funciones que están relacionadas. Así como habíamos hablado alguna vez de que existe una clase math, y ustedes vieron en math hay un montón de funciones que están relacionadas con operaciones matemáticas. Así podemos pensar las clases hoy en día. Entonces yo creo una clase con un nombre que me ayuda a agrupar ¿sí? Ciertas funciones. Y de nuevo, eso es totalmente arbitrario, ¿sí? ¿Quién dice que una función va en una clase y no en otra? Ustedes, ¿sí? Es la forma en que ustedes quieran organizar el código, es la forma en que ustedes quieran ser, eh, sí, que quieran ser tan organizados como sea posible. Si ustedes no quieren ser organizados, nadie los va a forzar a ser organizados. Entonces, ustedes pueden decir, ok, yo creo que esto va acá, yo creo que esto va acá. La idea un poco es que traten de organizar su código, pues de nuevo, ¿no? Para que no sea un archivo gigantesco. Entonces, si el método main necesita estar en una clase, entonces hay una convención que también a mí me parece muy bonita, pero no nadie las va a forzar a usarlas, y es que creen una clase que se llame main para que siempre sea obvio dónde está el método main. Sí, entonces, en mi programa yo puedo tener una clase que se llame física planetaria y hay algo que se llama aritmética y hay algo que se llama utilidades años, no sé, sí, cualquier cosa, pero si hay una clase que se llama main, pues sí, es fácil asumir que ahí es el lugar donde debe estar el método main. Entonces, siempre que ustedes creen un proyecto en el IDE que estén manejando, entonces mi recomendación es que el primer paso siempre sea que creen una clase que se llame main con M mayúscula, porque en Java la costumbre es que todas las clases se llamen con M, con mayúscula en la primera letra, ¿sí? Y así como las funciones, si hay varias palabras, utilicen mayúscula después o sea, para la primera letra de cada palabra, ¿sí? Las funciones siguen empezando con minúsculas, pero las clases empiezan con mayúsculas, ¿sí? Entonces, ¿para qué creamos una clase main? Para poder agregar el método main y que para cualquier lector del código sea claro dónde está ese punto de inicio del programa. Y la otra cosa que tal vez vale la pena notar es que miren que cuando yo creo la clase main, lo que sucede es que hay un archivo main.java que se crea. Entonces, también, si yo encuentro un archivo en mi código, la buena costumbre es que el archivo tenga el nombre de la clase. Entonces, si yo veo un archivo y lo abro, ya voy a saber que lo que está ahí es una clase que se llama igual que el archivo. Todo esto son convenciones. Si ustedes no las siguen, nada malo va a pasar, pero de nuevo, las convenciones son útiles porque son convenciones, ¿sí? Porque todo el mundo si se acostumbra a hacer lo mismo, pues
Sí, es más fácil que entendamos el código de otro proyecto que no sea el nuestro. Es más fácil que alguien venga a mi proyecto y me ayude, pues porque las convenciones están ahí. Entonces, bueno, todo esto son como buenas prácticas. Entonces, ahora sí, viene la parte de necesito crear un método main para que esta clase haga algo. Entonces resulta que el método main es una de esas vainas que es terriblemente harta de escribir y por eso siempre hay como un atajo para escribirlo. Entonces, en Eclipse al menos, si yo escribo main y autocompleto, la primera sugerencia es usted quiere escribir el método main y efectivamente si yo lo escojo, él lo escribe por mí o de nuevo si ustedes abren el ayudante para crear la clase, hay un checkbox que dice que si yo quiero agregar public void static main, bla, 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 a la clase, entonces le pueden hacer check y ahí ya lo escribí. ¿Qué es lo importante de ese método main? Que tiene que verse exactamente así. Si yo le cambio una pieza de todo, ya no es el método main. Y si yo ejecuto mi programa, pues ya no va a arrancar desde acá. Seguramente si no hay nada parecido a esto, si no hay nada exactamente como esto, pues no hay un programa. Si yo trato de ejecutarlo, el ambiente de ejecución me va a decir, no, no hay un método main, no sé por dónde arrancar, no voy a hacer nada. ¿Mm? Entonces, estos son dos modificadores que van a empezar a ver por todas partes. Les va a tocar escribirlos de ahora en adelante. Public básicamente es un modificador de visibilidad que le dice al programa en qué partes podría yo utilizar la función que estoy escribiendo. Public obviamente significa en cualquier lugar y por mucho tiempo todo lo que vamos a hacer va a ser public y en el momento en que encontremos un buen ejemplo para contarles por qué algo tal vez podría ser privado o podría no ser público, entonces les voy a contar un poco por qué, pero por ahora tengan en cuenta que cuando ustedes hagan funciones, para que esas funciones se puedan usar en otros lugares, pues eso siempre tiene que llevar esta palabra public. Y static también es algo con lo que ya hemos jugado un rato. Entonces, ¿se acuerdan cuando estuvimos viendo string? Les contaba, si ustedes van a la documentación y ven un método que dice static, significa que la manera en que deben llamar ese método es con el nombre de la clase, punto y el nombre del método. Ese static tiene una implicación un poco más profunda, pero en este momento lo pueden pensar como eso indica cómo puedo hacer referencia a este método. Y de nuevo, resulta que el método main tiene que ser static. Esa es la condición que me pide Java. Y también vemos una palabra que nunca habíamos visto que es void. Y void básicamente significa que esa función no tiene retorno, no tienen que escribir return dentro de main, simplemente él asume que lo único que necesita es ejecutar lo que está ahí. Y como les digo, tiene que llamarse main con M, todo en minúsculas. Si hay un método que se llama main con M mayúsculas y yo trato de ejecutar el programa, no va a hacer nada, ¿sí? Y esta parte de acá la podemos ignorar por ahora. En su momento vamos a hablar de qué es esto, pero por ahora pueden ignorarlo. No es algo, no es una parte importante de Java. De hecho, tan no es importante que en la última versión de Java que salió la semana pasada, ya no es necesario escribir esto en el método main, pero para la versión que estamos usando ahorita sí es necesario, entonces, eh, sí, pues por ahora, cuando hagan la clase main, pídanle que escriba el método main por ustedes o escriban main y autocompleten y él se encarga de poner esa cosa rara de ahí y como les digo, pues por ahora lo podemos ignorar. Listo, entonces una vez que cumplo con esta condición de tener una clase, un método main correctamente escrito,
dentro de alguna clase, que de nuevo se puede llamar lo que quiera, pero mi recomendación fuertemente es que la llamen main. Una vez que tengo mi método main, entonces yo ya le puedo decir a el IDE que ejecute el programa, ¿sí? Porque él ya tiene, ya sabría por dónde empezar. Entonces, si yo le digo en este momento a esto que se ejecute, pues ahí se ejecutó y no pasa nada porque yo no le dije que hiciera nada, pero ya es un programa como tal, ya es un programa válido, ¿sí? Por lo menos. Entonces, hagamos algo pues para que sea chévere e interesante. Entonces, resulta que si yo quiero escribir a la salida estándar de mi computador, que en el 99% de los casos es una pantalla, existe este método que se llama system.out. Digamos, existe este objeto system.out, que es la manera en que Java me dice, ok, esta es la manera en que usted puede interactuar con esa salida estándar, que como les digo, el 99% de las veces es una pantalla. Y para interactuar con esa pantalla existe este método println. LN es la abreviación de línea. Entonces, sí, esto es como imprima esta línea y para sorpresa de nadie recibe un string, porque obviamente en una pantalla lo que yo puedo poner son caracteres, ¿sí? Eso no es una interfase gráfica. Para hacer una interfase gráfica tengo que hacer un montón de otras cosas, pero para interactuar básicamente con una pantalla, pues simplemente eso, le puedo mandar un string ahí y ahora sí, si yo ejecuto mi programa, pues efectivamente en, eh, en la consola del programa, en la salida estándar de nuevo del programa, pues me imprime hola. El IDE es tan bonito y amable que me dice, venga y yo le muestro aquí la consola, pues para que usted pueda inmediatamente ver qué es lo que hace su programa una vez que usted lo ejecuta, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que hace el método main. Entonces, como digo, esto se ejecuta ¿por qué? Porque yo le digo, oiga, quiero ejecutar el programa, él va y busca un método main definido correctamente dentro de mi código. Como lo encuentra, lo ejecuta de arriba para abajo. Cuando termina la última instrucción, el programa termina y esto es lo que se termina imprimiendo en la pantalla. ¿Por qué tiene que haber una clase main? Porque todo en Java necesita una clase y una clase por ahora piénsenla como una unidad de agrupación de funciones. Entonces, de nuevo, si yo digo, ok, quiero buscar una función que calcule raíces cuadradas, ¿dónde podría estar una función que calcule raíces cuadradas? Entonces, si yo sé que hay una clase que se llama math, o si la leo de un listado de clases, puedo decir, ok, claro, como el nombre math se relaciona con la operación raíz cuadrada, pues debe ser que en esa clase esté definida y efectivamente ese es el hecho. ¿Y por qué main con M mayúscula? Porque a mí me parece que es una excelente convención para que los usuarios que lean nuestro código encuentren el método main. Listo. Eso tiene más o menos sentido. Dale, Camila. Es que no sé si estoy entendiendo. O sea, cuando nosotros vamos a crear en sí una clase, le ponemos el nombre que sea, ¿cierto? Con tal que Claro. inicie en mayúscula. Sí, y eso es una convención. Podrías ponerlo en minúscula, pero te van a ver raro si lo haces. Y de hecho, ahorita voy a crear un montón de clases para que veas diferentes clases. Ah, vale. Y entonces cuando utilizamos el system out es para prácticamente que se imprima como en la pantalla, por así decirlo, como Sí. que nos dé el... o sea, como Literalmente que- Ah, es ok. lo que acabas de decir, es para que yo imprima a la pantalla. Entonces, cuando yo usaba JShell, eso era un script, realmente no había como un concepto de imprimir a la pantalla, pero cuando estoy en un programa, pues es importante que yo le diga a el programa, oiga, esto quiero que lo mande a la pantalla. Podría mandarlo a otra parte, ¿no? Podría mandarlo a un archivo, podría mandarlo a imprimir,
podría mandarlo por un cable de red a otro servidor. Entonces, System Out es la manera de interactuar con la pantalla y println lo que hace es mandar una línea de caracteres para que se imprima en la pantalla. Entonces, eso es literalmente lo que hace System.out. Entonces, antes, digamos que desde JShell yo llamaba a la función y él mágicamente me mostraba de una vez que, que retornaba esa función. Ahora me toca coger esa función y mandarla a system.out.println para ver qué está haciendo, porque de otra manera, pues él no va a saber que yo quiero ver ese resultado. Y como les digo, todos los programas que hagan necesitan tener esta estructura para ser válidos. Entonces, de nuevo, ¿qué pasa si a mí se me olvida y digo, ay, lo voy a poner con M mayúscula el método? Entonces, si yo trato de ejecutar eso, si ven que ya no sabe cómo ejecutarlo y no lo sabe ejecutar porque ya no hay un método main que sea válido. Lo mismo si yo le digo a esto, ah, no, se me olvidó que esto era static, entonces sí, él no lo reconoce como un programa. La única manera que lo reconoce como un programa es que todas las partecitas pues todas las partes del método estén ahí. ¿M? Entonces, cada vez que hagan un proyecto en Java, lo primero que les sugiero que hagan es, hagan un método main y escriban, hagan una clase main, qué pena, y escríbanle un método main y de esa manera pues ya tienen la estructura básica de un programa. Ahora, obviamente, así como está, pues es un programa bastante aburrido. Entonces, como yo les contaba, listo, en la medida que ustedes tengan un programa y quieran hacer cosas, van a empezar a escribir muchas funciones y es una buena idea organizarlas. Yo podría arrancar y hacer un montón de funciones dentro de esa clase main, pero sería una muy mala idea, ¿sí? No habría un sentido de organización en mi código. Entonces, mi sugerencia, siempre que hagan una clase main, esa clase solo debería tener una cosa, debería tener el método main y ya. Listo, entonces creemos una nueva clase y llamémosla saludos. Y en esta clase voy a poner el código que habíamos hecho antes para hacer saludos. Entonces, si se acuerdan un poco, bueno, esperen. Entonces, si se acuerdan un poco, todo esto era algo de este estilo, ¿no? Saludos para string quién, ay, y acá return string.format y acá hola, porcentaje S, admiración y quién. Listo. Así lo habíamos visto. Entonces, hasta ahora, ¿cuál es la única diferencia? Que esto lo tengo que haber puesto dentro de una clase para que él me lo acepte. Si yo trato de escribir cosas acá, por ejemplo esto, el compilador me va a regañar y decirme, no tengo ni idea qué carajos es eso. Entonces, la única manera que yo pueda escribir mis funciones es haber creado primero una clase y dentro de la clase poner mi método. Listo. Ahora, antes en JShell eso era suficiente. De nuevo, JShell era un lugar bastante sencillo, pero necesito agregarle dos cosas ahora para que esas funciones las pueda llamar desde main y de alguna manera pues ver qué es lo que están haciendo. Entonces, primero, igual que igual que el método main, tienen que ser públicas para que yo las pueda llamar desde otra clase. ¿Sí? Entonces, yo estoy dentro de la clase saludos para que lo que esté dentro de saludos pueda ser visible en otras clases, como la clase main. Necesito ponerle public a esos métodos y como les digo, por ahora asuman que todo lo que ustedes escriben va a ser public. Después vamos a ver un ejemplo de por qué hay cosas que no deberían ser public, pero por ahora todo deberíamos hacerlo public. Y así como está, usar la clase saludos para
es un poco engorroso. Entonces, así como main, yo debería poner también el modificador static y eso hace que esta función yo la pueda llamar simplemente con el nombre de la clase, punto y el nombre del método. Entonces, todo lo que veníamos haciendo sigue siendo importante con tres cosas añadidas. Número uno, primero creo la clase y escribo mi método dentro. Dos, le tengo que agregar el modificador public. Y tres, le tengo que agregar después del modificador public y antes del valor de retorno, este static. Y ustedes me van a decir como no, qué pereza, que antes no teníamos que hacer nada de eso, guácala. Y sí, es un poco engorroso al principio, pero también después uno se acostumbra y después uno se da cuenta de cuál es la importancia de cada uno de esos elementos. Entonces, pues, es como una cosa de la que uno se acostumbra. Listo, entonces ahora, si yo tengo una clase, o sea, tengo un método y quiero llamar una función de otra parte, entonces, así como hacíamos map.sqrt o string.format, entonces desde acá puedo usar el nombre de la clase, punto, y el nombre de la función que yo quiero llamar. Y pues obviamente yo le paso aquí eh, pues lo que yo quiera, ¿no? El string que yo quiero utilizar dentro de mi función, ¿sí? Entonces, esta es la manera, así como habíamos hecho map.sqrt y string.format, es la misma manera para llamar funciones que yo he hecho, pero miren que obviamente ahora que están metidas dentro de una clase, tengo que hacer lo mismo que hacíamos con las clases estándar de Java y es usar primero el nombre de la clase. Listo, una vez que tenemos eso, si yo ejecuto el programa así, entonces, ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar nada porque yo no estoy haciendo nada con el valor de retorno de esta clase. Entonces, puedo hacer dos cosas. La más práctica seguramente es metamos esto dentro de el println y ahora sí, ¿sí? Mi, mi método main dice, ok, voy a llamar a saludos para y lo que regrese es lo que voy a mandar a la pantalla y por lo tanto al ejecutar mi programa pues ya queda mi saludo, ¿sí? Entonces, lo único que ha cambiado es que cuando traten de usar esas funciones que ustedes estaban haciendo, tienen que agregarle el nombre de la clase y de nuevo, para que puedan ver lo que está retornando, necesitan ir al método main, llamar esas funciones y mandar lo que retornan a println para que eso se los imprima en la pantalla. ¿Eso tiene sentido? ¿Se ve muy enredado? ¿Terrible? Más o menos. Bueno, entonces, de nuevo, si tienen dudas, por favor, alzan la mano. Y miren una cosa, ¿no? Ahora, como yo tengo que llamar la clase para poder usar la función, hay cosas que uno puede aprovechar, digamos, para que tal vez esto se lea más bonito. Entonces, así como está, me da, no me parece tan chévere. Entonces, si yo sé que la clase se llama saludos, puedo llamar a mi método para y cuando yo llame a la función queda saludos.para programadoras y eso se lee bastante, bastante bonito. Entonces, eh, sí, el nombre de la clase me ayuda un poco tal vez a tener nombres que se lean chéveres. Y como dice Alejandra, hay que escribir más, pero de nuevo, tener un IDE nos da otras herramientas que son súper importantes. Por ejemplo, no sé si vieron, yo le puedo dar clic derecho a esto y decirle, oiga, le quiero cambiar el nombre y él busca todos los lugares donde estoy utilizando la función y actualiza el nombre por mí.
Y también le puedo decir, oiga, quiero buscar una clase que se llame main y lo hace por mí. Y hay un montón de herramientas súper chéveres que tiene el IDE. Pero sí, para que el IDE funcione bien, pues necesito escribir todo este código más. Sí, entonces por eso es que es chévere un IDE. Y cuando uno empieza a escribir programas más complejos y algunos de los programas, algunas de las funciones que estábamos haciendo con String ya rayaban un poco en, uy, esto es complejo, esto es una cosa, pues el IDE ayuda un montón, no, no, no. Listo, y ahora así como habíamos hecho antes, puedo aprovechar el hecho de que hay como un saludo estándar que la gente conoce cuando empezamos a programar, que es saludar el mundo. Entonces voy a escribir mi función saludos general o estándar, no sé cómo lo quieran llamar, y esa función va a llamar a la función para, pero con el argumento mundo. Y miren que cuando estoy llamando una, ya no, mundo. Cuando estoy llamando un método dentro de la misma clase, no es necesario ponerle saludos punto, ¿sí? Como que si yo pongo una función y no pongo la clase a la que pertenece, el compilador asume que estoy hablando de una función que está dentro de la misma clase. Entonces, en otros métodos necesito el nombre de la clase, pero dentro de la misma clase no necesito ponerle nada, simplemente el nombre de el método. Y básicamente eso es todo lo que tienen que saber para tener un programa que se pueda ejecutar y que tenga diferentes clases. Entonces, de nuevo, si ustedes quieren agregar una clase, se preguntan si la pueden agregar, o sea, qué pena. Si ustedes quieren escribir un método nuevo, se preguntan si hay una clase existente donde tiene sentido agregarlo y si, si existe, pues lo agregan ahí. Y si no, pues crean una nueva clase y agregan el método ahí. Y como les digo, eso les ayuda un poco a tener el código más organizado. Y de nuevo, si queremos probar nuestro programa, eh, eso se llama general. Listo. Y si se dan cuenta, la otra cosa súper chévere del IDE es que autocompleto más fácil de como autocompletaba en Shell. Entonces, literalmente puedo escribir como una letra, decirle a Eclipse, oiga, autocomplete por mí y él ya me evita tener que escribir todo eso y si el método tiene tilde o no tiene tilde, él se preocupa, sí, se encarga de arreglarlo por mí. Entonces, pues es súper chévere y ahora, si yo ejecuto mi programa, pues ahora imprimo dos líneas a la salida estándar porque eso es lo que le estoy diciendo dentro de mí. ¿Alguna duda con respecto a esto? Bueno, entonces, como les digo, es un poquito más de código, pero pues no es tan terrible. La otra cosa también que es increíblemente beneficiosa es que cada vez que arranque en Eclipse, pues esto ya arranca escrito y está visualmente, no tienen que darle slash save ni nada por el estilo, ni slash load, simplemente pues eso ya queda guardado en el proyecto. Desde que ustedes abran el proyecto, pues ahí van a estar el código que hayan escrito. Entonces también es un poco más fácil como administrar grandes cantidades de código. Eh, y ahorita les cuento un regalo que les tengo, que de hecho fue el que dejé en el chat, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Listo, entonces esa es la idea general, pero todavía hay una cosa que estamos haciendo que no está tan bien. Entonces resulta que cuando yo hago software grande a nivel empresarial, resulta que los nombres de las clases empiezan a ser, empieza a ser difícil encontrar un nombre que sea único, ¿sí? Entonces, obviamente, si ya existe una clase saludos,
pues yo no puedo crear otra clase que también se llame saludos, porque obviamente si él crea un archivo con el nombre de la clase, eh, pues sí, ¿dónde crearía ese archivo con el mismo nombre? Entonces resulta que así como tenemos dos Camilas en el grupo y las podemos distinguir por el apellido, en el caso de las clases existe un concepto que se llaman los paquetes y los paquetes básicamente es el apellido de una clase y eso de nuevo me permite tener un software que tenga muchas clases y a veces lo que pasa un poco es, por ejemplo, nadie hace software solo, por cierto, o nadie hace software, es muy raro hacer software que solo utilice funciones que yo he hecho. Entonces, a veces yo digo, oiga, hay una librería que alguien ya creó en el universo público que me permite modular la gasolina de un módulo lunar. Entonces, para que yo no tenga que escribir eso, voy a traerlo. Y a veces esas librerías externas tienen nombres que yo ya tengo dentro de mi programa, pues porque es probable que estemos tratando de hacer cosas sobre un mismo concepto, ¿sí? Entonces, es genial tener este apellido para decir, no me importa si alguien escribe una clase que se llame igual, seguramente vamos a tener apellidos diferentes y ya con eso, eh, pues sí, me ayuda a no tener como problemas de espacio. Entonces, eso es lo que se llama un paquete. Entonces, cuando ustedes están haciendo una clase, usualmente hay un campo que dice paquete y ese es el lugar donde ustedes les pueden dar su apellido. Si ya crearon una clase, bueno, y de hecho, si se dan cuenta, acá dice esto entre paréntesis default package. Eso significa que como yo no le di un paquete, Java lo pone en un lugar que él llama el default package, pero de nuevo, eso es mala práctica. No, nunca hagan eso porque es más organizado cuando el código de ustedes siempre tiene un paquete. Listo. Ahora, sobre los paquetes también hay más o menos una convención que vale la pena seguir. Entonces, los paquetes usualmente tienen diferentes partes separadas por puntos. La buena práctica, de alguna manera, es que siempre los paquetes tengan al menos tres partes. Las dos primeras partes usualmente corresponden a el dominio de la empresa a la que pertenece el software, pero invertido. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo en una empresa y la página web tiene el dominio java.com, entonces ese paquete seguramente tendría, empieza por com.java, ¿sí? Siempre es invertido de alguna manera. La idea de empezar por el dominio es que ya de entrada el software que yo hago en mi empresa nunca va a tener el mismo nombre del software que haga otra empresa, pues porque siempre vamos a empezar con ese dominio invertido, ¿sí? Entonces ya con esa sola convención, pues ya aseguro que es muy probable que el software que yo haga nunca tenga colisiones de nombre con el software que hacen otras empresas. Ahora, como una empresa puede hacer muchos proyectos, entonces la tercera parte del paquete, y de nuevo, la convención es que siempre haya al menos tres partes. La tercera parte de ese paquete es un nombre que represente de alguna manera el programa que yo estoy corriendo. Entonces, imagínense que yo tengo una empresa que hace software de nómina, pero también hace un software de telefonía. Entonces, sí, el tercer paquete podría ser nómina y la tercera parte del paquete del programa de nómina podría ser nómina y en telefonía podría ser telefonía y de nuevo, si hay diferentes, sí, ahí estoy evitando de nuevo que si el software de nómina en algún momento tiene que interactuar con el software de telefonía, pues de nuevo, ¿no? Los paquetes son diferentes, por lo tanto, las clases se pueden llamar como yo quiera. Listo. Como en este momento, seguramente ustedes están haciendo software para ustedes mismos, pues obviamente no hay un dominio que ustedes puedan tener. Entonces, mi recomendación es
creen un dominio que sea algo como code punto y el nombre de ustedes y de nuevo, pues de ahí para allá, eh, lo que quieran ponerle al programa que están haciendo. En este momento, pues estamos aprendiendo, entonces la mayoría de las cosas son como sí, como de aprendizaje. Entonces, pues nada, puede ser básica o puede ser aprendizaje o puede ser programación, no sé, lo que ustedes quieran. Pero code.c Obregón, uy, le puse doble C, pero corrijamos ese problema. C Obregón. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si yo escribo una clase, es muy probable que nadie en el mundo tenga una clase que tenga el mismo apellido que la mía, pues porque code.c Obregón. Debe haber algún otro Carlos Obregón en el mundo que codifique, pero es poco probable en todo caso. ¿Sí? O pongan lo que ustedes quieran, pero traten de acostumbrarse a que todos los paquetes tengan esas tres partes y de nuevo, ¿no? Las dos primeras son alguna forma de diferenciar como la empresa que escribió el software y puede ser una empresa unipersonal y la tercera parte pues ya que sea efectivamente lo que representa como el software como tal. Listo. En ese paquete básico solo debería haber una clase que es la clase main. Ahorita hablamos de, ahorita hablamos de cómo funciona esto en otras clases, pero ¿sí? En el paquete como inicial, entre comillas, del programa, acostúmbrense a solo poner la clase main, porque de nuevo, ¿no? Si yo tengo un paquete y meto 100 archivos, pues ya de nada me sirve como la organización que me pueden ofrecer los paquetes. Entonces, listo. Dentro de ese paquete ponemos main y miren que el IDE escribe por mí ese package y las tres partes del paquete de las que habíamos estado hablando. Estas partes siguen las convenciones básicas de Java, no les pueden poner espacios, eh, le pueden poner números, pero no pueden empezar con números, yare, yare, yare. Pueden usar el underscore, pero la convención también un poco es todo en minúsculas, no importan nada, solo todo en minúsculas. Y usualmente nadie le gusta ponerle underscores a pesar de que se podría usar. Pero de nuevo, pues para que sigamos como las convenciones, pues acostúmbrense a que esto trate de ser eso. Sí, o sea, yo podría hacer algo como este estilo. En teoría, debería ser algo como este estilo. Ah, ya sé por qué me está regañando. Me está regañando porque eso no coincide con la estructura de archivos. Pero yo podría poner un underscore, pero de nuevo, nadie lo hace, entonces pues está bien como acostumbrarse a eso. Listo, entonces ya sabemos cuál es el paquete de la clase main. Ahora, cada clase adicional que ustedes hagan, creen un nuevo paquete que represente un poco, ok, listo. Yo sé que quiero mandar saludos, pero pueden haber múltiples clases que también hagan saludos de diferentes maneras. Entonces, sí, como un paquete que diga, ok, esto cómo se va a agrupar con respecto a otras clases. El 99% de las veces es probable que quieran poner el nombre del paquete igual al nombre de la clase, pero de nuevo puede haber un momento para que ustedes digan, ok, sí, por ejemplo, en un software de cobro de parqueaderos, entonces puede haber sí, como un módulo que diga algo así como tarifas y ustedes tengan diferentes clases que ofrezcan cálculos diferentes de tarifas para diferentes tipos de usuarios, ¿sí? Para usuarios registrados, para no usuarios registrados. Entonces, está bien que todos estén dentro del paquete, ¿sí? Como code.coregon.parqueadero.tarifas y dentro de tarifas tengo una clase que diga, ¿sí? Tarifas usuarios normales, tarifas usuarios registrados, tarifas usuarios premium, no sé, ¿sí? Entonces, ese esa cuarta parte del paquete, como les digo, si no se les ocurre nada, pues pónganle el mismo nombre a la clase. Entonces, si yo tengo una clase que se llama saludos, entonces hagamos
un paquete que empiece con las mismas tres partes eh, del paquete que hace parte de la clase main y de nuevo, ¿no? Eh, le agrego esta cuarta parte y como les digo, pues si es igual que el nombre de la clase, pues no hay problema. Entonces ahora miren que mi software ya se ve mucho más organizado. Entonces el programa que estoy haciendo, el proyecto que estoy haciendo, tiene un paquete que se llama básica y un paquete que llamo básica.saludos. Estoy obviando el code.coregón para que no sea tan largo. Básica saludos y el día que tenga 100 clases y yo diga, ah, ok, ¿dónde será el lugar donde estoy guardando saludos? Pues voy a mirar los paquetes y digo, ah, ok, aquí hay un paquete que termina en saludos, voy a empezar a buscarlo por ahí y yo abro y digo, ay, venga, hay una clase que se llame saludos y efectivamente eso me ayuda como a organizar mejor mi código. Entonces, mi recomendación, y de nuevo, nada de esto es obligatorio, pero en muchas casas es como una buena práctica, al menos que los paquetes tengan tres partes, es la manera en que casi todo el software empresarial se hace. Y esto de que hayan más subpaquetes es algo en lo que no siempre la industria es suficientemente como estricta en hacerlo, pero pues de nuevo, está bien que ustedes se acostumbren a tener muchos diferentes paquetes. Listo. Ahora que todas nuestras clases están en paquetes, como se dan cuenta, aquí me están regañando y me dicen como, oiga, venga, no tengo ni idea, no tengo ni idea qué es ese saludos. Entonces resulta que cuando antes la clase main y la clase saludos estaban en el mismo paquete, el paquete default que hace, que maneja Java, él asume, ok, cada vez que usted haga un llamado a una función, yo creo que es dentro del mismo paquete. Pero en este caso, él me está diciendo, oiga, esta clase saludos no existe dentro del paquete code.coregón.básica, entonces no tengo ni idea de dónde está. Ustedes podrían decir como, ay, pero es que de verdad, como joden, pues si busca dentro del código se va a dar cuenta que solo hay una clase saludos, entonces porque le tengo que decir dónde está. Y todos quisiéramos que fuera así de simple y sencillo, pero no. Entonces, ¿qué pasa? Hay una instrucción en donde yo le puedo decir a el programa, ok, esta clase saludos, el apellido de esa clase saludos es esta, para que el compilador sepa cuál es realmente el método que yo estoy tratando de ejecutar. Entonces resulta que esa instrucción se llama un import y básicamente lo que hace el import es agregar todo el nombre de esa clase saludos, apellido más el nombre como tal. Y ahí ya el programa sabe, ah, ok, cuando el usuario dice saludos.general, lo que me está diciendo es que en la clase code.sobregón.básica.saludos.saludos hay un método que se llama general y ese es el código que él ejecuta. Y de nuevo, yo podría tener otro paquete que tenga otra clase saludos y como ya le estoy diciendo aquí en el import a qué saludos me estoy refiriendo acá, pues él ya no tiene que él ya no se confunde, él ya sabe exactamente cuál es la clase a la que tiene que ir. Ahora, de nuevo, no les recomiendo que ustedes escriban esto a mano, ¿sí? A escribir esto a mano es un fastidio bastante grande. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy, digamos que empezamos así, cuando yo estoy escribiendo mi código por primera vez, si yo autocompleto, entonces miren que el IDE agrega el import por mí. Entonces, está bien que ustedes sepan para qué sirve el import, está bien que ustedes se acostumbren a poder entender sí, cómo se escribiría el import, pero no lo escriban ustedes, dejen que el IDE haga el trabajo sucio por ustedes. Y si de alguna manera se olvidan de autocompletar, saludos.general, igual el IDE los regaña y ustedes le pueden decir, ok,
deme una sugerencia de cómo solucionar el error y usualmente la primera siempre es, dígame si usted quiere importar esta clase. Entonces, si es inteligente en ayudarme, pero tengo que yo pedirle ayuda o si no, él no me ayuda a hacer ese import por mí. Entonces, esa es la manera en que yo puedo organizar el código en diferentes paquetes. Esa es la manera en que puedo llamar código ya existente desde otras clases y pues como tener como de alguna manera un programa, ¿no? Ahora de nuevo, el código que yo no llame dentro de main, pues no se ejecuta, ¿no? Entonces, si yo hago un programa que solamente está llamando a saludos.general, pues yo puedo tener un programa que calcule el peso de Marte de una persona, pero pues si no lo estoy llamando de main, pues obviamente eso nunca se ejecuta. Em, ¿Dudas, inquietudes? ¿Tiene sentido más o menos? Em, no me acuerdo. Carlitos, yo quisiera hacer como una precisión, si Claro me que sí, permites. pero por Bueno, favor. sí, es que cuando estamos hablando de clases empezamos como a hablar de clases, pero a veces se nos olvida la magia de lo que es la programación orientada a objetos y cómo esos nombres no salen de la nada. Es decir, que pues la teoría, que tú la sabes mucho mejor que todos los aquí presentes seguramente, es que a través del paradigma de programación que se maneja en lenguajes como Java, las clases van a intentar abstraer un elemento del mundo real. ¿Sí? Así como hay una clase, digamos, en este caso, saludos no parece ser un objeto como tan tangible, pero por ejemplo, si pensamos en otra cosa un poco más tangible, podemos hablar de una persona. Entonces podemos hablar que una persona tiene, por ejemplo, varias cosas que puede hacer la persona, como por ejemplo, no sé, bailar. Y eso puede ser una función que baile, y entonces si usted llega y le coloca de entrada la función bailar de la persona, usted le dice bailar y si usted le coloca, digamos, el tipo de música, le coloca rock y pues el man irá a hacer una cosa que en teoría implique que el man está bailando rock, ¿sí? Pero cosas parecidas a ese ejemplo tan loco que les acabo de decir son cosas que se pueden modelar a través de las clases. Entonces, cuando estamos hablando de estos métodos, la idea es que más adelante seguramente vamos a tener mucho más detalle de la importancia de esos métodos y cómo esos métodos también representan interacciones de los objetos del mundo real. Como por ejemplo, cuando, pues como uno dice, venga, hay muchos saludos, pero de pronto, en algún momento, las personas puedan saludar, digamos, en la modelación que tenemos de nuestro mundo real. Pero pues era como para hacer esa observación, porque a veces uno dice, venga, este señor, ¿por qué me está hablando de clases? Y de J-Shell pasamos a una clase. Sí quería como hacer esa observación. No sé si fue muy prematuro, porque yo sé que de pronto lo vamos a ver más adelante, como con más rigor, pero pues quería como dejar ahí sentado que una clase es algo sumamente útil y al final del día muchas cosas serán objetos y muchas cosas serán instancias de esas clases. Sí, yo creo que tal vez es un poco prematuro, pero igual está bien compartirlo. Todo eso, digamos que allá vamos a llegar definitivamente. Entonces, hay un momento en que van a poder entender mejor el papel de clases, pero por ahora me parece que está bien que se lo lleven como la clase me da una unidad de agrupación, ¿no? Entonces, claro, esta clase de saludos, ¿qué hace? Agrupar todas las funciones que tienen que ver con saludos. Y de nuevo, eso es una vaina completamente subjetiva, ¿no? Alguien podría decirme que la clase no se debería llamar saludos o que tal vez esto no debería estar en la clase saludos, sino estar en otra parte, pero de alguna manera es una herramienta para que nosotros podamos organizar nuestro código de la misma manera que, como les conté, ¿no? Math es una clase en donde yo espero encontrar un montón de métodos que hagan operaciones de alguna manera matemáticas y ya que tengo esa opción de agrupar diferentes funciones,
y que yo sé que este nombre se vuelve parte de la manera en que tengo que llamar a mis métodos, pues puedo generar este tipo de cosas en donde el nombre de la clase más el nombre del método me ayuda a generar un nombre que ayude a entender qué es lo que está tratando de hacer esa función. Ahora, como dice Alicia, hay un papel mucho más grande que juegan los objetos y como les digo, eh, literalmente el curso termina de alguna manera introduciendo esa cosa que se llaman objetos y hablando un poco de su papel y hablando de cuándo objetos sí y cuándo objetos no. Entonces, para allá vamos, pero ahorita por ahora asúmanlo como, ok, yo creo una clase para agrupar diferentes funciones que están relacionadas. Entonces, eso, si yo digo como, ok, venga, quiero crear una clase que se llame es múltiplo. ¿En dónde debería ir esa clase es múltiplo? ¿Será que la pongo en la clase saludos o la pongo en la clase main? La respuesta seguramente va a ser en ninguna porque no tiene nada que ver con lo que está haciendo main y nada con lo que está haciendo saludos. Entonces yo puedo decir, ok, creemos un nuevo paquete, ¿sí? Llamémoslo aritmética porque de nuevo es lo que el tipo de funciones que voy a agregar ahí y ya puedo decir, ok, voy a escribir mi función es múltiplo y me acuerdo que me dijeron que public es para que yo la pueda llamar desde cualquier lugar de mi programa y de nuevo, y yo para qué quisiera que no se llamara desde otros lugares de mi programa y hay una muy buena respuesta, pero en este momento digamos que no hay ningún buen ejemplo que les pueda dar, entonces, listo, debería ser public, hagámosla static porque me acaban de decir que una manera de interpretarlo y de entenderlo sería static modifica la manera en que yo puedo llamar a mis funciones y eso implica que esta función se llama aritmética punto lo que yo quiera y bueno, de nuevo, ¿no? De ahí para allá exactamente lo mismo que habíamos hecho antes, es múltiplo, int A, int B, y return a módulo B igual a cero. Listo. Entonces, ¿sí ven? Ahí pueden crear una nueva clase y ahí, como decía Alicia, ¿no? El nombre no sale debajo del sombrero, a pesar de que es completamente subjetivo. Ustedes podrían decir como, si aritmética es un nombre muy tonto, le voy a poner cálculo o operaciones o lo que ustedes quieran. Es subjetivo, pero obviamente está bien que traten de hacer un nombre que ayude a entender qué es lo que estoy tratando de agrupar. Y como les digo, no es que siempre las clases sean unidades de agrupación, después hablaremos de objetos, pero ahorita me parece que es como una forma útil de entender las cosas. Se me olvidó qué más les iba a decir, pero bueno. Listo, entonces, además de eso, ya habíamos hablado que yo puedo tener una clase para revisar si un número es par. Entonces, de nuevo, le pongo public porque quiero que sea llamada desde cualquier lugar. Le pongo static para saber que se va a poder llamar aritmética.espar y hacemos lo mismo de siempre. Y una vez más, em, como es una clase de la misma, como es una función de la misma clase, acá no le tengo que poner aritmética punto, igual yo se lo puedo poner, ¿no? No es que el compilador me regañe, pero sobra. No es necesario, si yo no la pongo, como les digo, él la busca primero en la clase y si no la encuentra, pues lanza un error de compilación. Entonces, las cosas, miren que esa es otra ventaja de los IDEs contra JShell, ¿no? Acá si yo tengo un error de compilación, él me lo marca inmediatamente. Entonces, por ejemplo, si yo estoy escribiendo mi función es impar, ¿m? Ahí me está regañando porque me está diciendo, oiga, usted dijo que me iba a retornar un boolean, pero no está retornando un boolean. Entonces, en la medida que voy escribiendo el código, él va encontrando los errores, no tengo que esperar
hasta ejecutarlos. Entonces, otro punto más para los IDEs, ¿no? Listo. Ahora, todo esto lo escribí porque resulta que el programa que estoy haciendo necesita calcular cuándo es un año bisiesto y, por ejemplo, si yo tengo un software que genera citas médicas, pues necesito saber si el 29 de febrero es un día válido para asignar citas o no es un día válido para no asignar citas. Entonces, digamos que eso podría ser eh, un caso relevante. Entonces, de nuevo, voy a crear un método que se llama es bisiesto. ¿Eso tiene que ver con saludos? Como que no. ¿Tiene que ver con aritmética? Pues como que no, ¿no? No, no sería un método que yo vaya a buscar a un lugar eh, que tenga operaciones aritméticas. Sí, entre otras cosas, si uno les pregunta a una persona qué es un año bisiesto, es probable que ni siquiera relacione eso con operaciones aritméticas. Entonces, vamos a crear una nueva clase. Entonces, una costumbre de los programadores es poner nombres de clases que terminen en utils, como el corto, la abreviación de utilidades, ¿sí? Como cosas útiles al respecto, y poner el objeto sobre, sí, como el concepto sobre el cual queremos tener operaciones, funciones útiles. Entonces, hagamos una clase que se llame año útiles y eso ya me ayuda un poco más a asociar como, claro, los años bisiestos tienen que ver con los años. Si hay una clase que se llame años útiles, pues yo me imagino que puede ser un lugar donde esté ese método es bisiesto y en qué paquete lo ponemos, pues de nuevo no hay ningún paquete bueno, entonces podríamos crear un nuevo paquete y aquí hay varias cosas que podríamos hacer y de nuevo todas son eh, de alguna manera subjetivas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, como sabe que voy a hacer un paquete donde voy a meter todas las clases que se llamen utils o podría poner, uy, se me olvidó el básica y eso sí es grave. Pues grave no, rompe un poco como el orden que estamos tratando de preservar, ¿no? Estas clases deberían tener al menos 4 paquetes. Entonces las cosas también no les conté, los paquetes pueden tener 1000 partes. Ustedes podrían ponerle punto lo, punto que, punto sea, punto pero obviamente es raro que necesiten tanta como subdivisión. Pero pues si encuentran una buena razón para que dentro de saludos haya algo que sea como saludos amables, saludos rudos, saludos, pues podrían haber diferentes paquetes como para agruparlo. De nuevo, eso ya es completamente subjetivo. Entonces, bueno, por ahora voy a ponerlo así. De nuevo, es una cosa subjetiva. Si ustedes lo quieren agrupar de otra manera, está bien. De nuevo, ¿no? Es para que ustedes organicen el código. Entonces, organícenlo como a ustedes les parezca mejor. Dime, Karen. Perdón la pregunta, pero digamos cuando tú pones el nombre del package, por ejemplo, code básica, ¿sí? Las siguientes aritméticas, saludos y utils pertenecen a ese mismo, como ese mismo, no sé si dice, bueno, esa misma dirección o algo Es así. el mismo paquete. Entonces, ¿qué pasa eso? Como ese paquete, este paquete tiene como 4 partes, digamos que tiene como 4 apellidos. Entonces pasa que el primer apellido es Code, el segundo apellido es Obregón, el tercer apellido es Básica, el cuarto es Utils, pero todo eso es el apellido completo de la clase. Entonces, sí, este Utils es como la última parte del identificador de el paquete de la clase, pero todo hace parte, todo es el paquete como tal. Y de hecho hay una cosa medio rara y es que el hecho, sí, no existe el concepto de subpaquetes en Java. Que los paquetes se llamen parecido no significa que haya como una jerarquía entre ellos de alguna manera. Entonces, simplemente
¿sí? Es como si yo me encuentro con un Carlos Obregón Jiménez y un Carlos Obregón Prieto. Pues ambos son Carlos Obregón, pero pues el último apellido me ayuda como a hacer más claridad sobre quiénes son. Entonces, esto es básicamente lo mismo, ¿sí? Es un apellido largo para año y útil que tiene 4 partecitas y la última, pues, las primeras 3 se parecen mucho a las de otras clases, pero la última es como la que termina de diferenciarlos de alguna manera. Dime. Entonces, en ese sentido, cada uno de esos packages deberían tener la clase main. No, la clase main es una sola y esa clase solo va en el paquete que solo tiene 3 partes. Y de hecho, no es que exista un paquete que se llame Code y dentro un paquete que se llame C Oregon. Eso es lo que te digo que es como medio raro. De alguna manera, solo existe un paquete que se llama code.coregon.basica.utils, pero no hay un concepto como que cada uno de esos es un paquete aparte, sino es simplemente como ese es todo el apellido. De nuevo, como si yo me encuentro con Carlos Obregón Prieto y yo soy Carlos Obregón Jiménez, no es que exista como un primer apellido que sea, no sé, tal vez es una forma rara de decirlo, pero literalmente es como, ese es todo el apellido de la clase y punto. Y un programa solo puede tener una clase main, porque de nuevo, si yo tuviera más de un método main, Karen, y le digo al programa que se ejecute, entonces, ¿por dónde se ejecuta? Si hay un montón de mains, él no sabría cuál debería escoger. Entonces, solamente pones un método main dentro de la clase main y acá simplemente pones funcionalidad que está asociada al nombre de la clase. Y si tú la quieres llamar desde main, pues simplemente usas el import adecuado, lo llamas y haces lo que necesites con ese valor de retorno, seguramente imprimirlo en la pantalla, pero esa es como la organización de todo. ¿Eso tiene sentido? Sí, sí, ya te entiendo. Es que tiene, o sea, digamos, no tiene que ver con el nombre que le pusiste, ¿cierto? O sea, eso nada más es una coincidencia, podría decirse. ¿A qué te Eh, refieres? es que yo pensaba que porque se llamaba primero Code, Obregón Básica, tenía alguna relación con la siguiente aritmética, con la siguiente de saludos, pero no, la primera podría llamarse de otra forma y tener la clase main, ¿verdad? O sea, eso Exacto. tiene que ver más es con el proyecto, con la parte de programa. Eso tiene que ver porque se ve organizado, básicamente. Yo podría hacerlo, poner el nombre que quiera, Karen, pero seguramente no se ve tan organizado como si tú tratas de que todos los paquetes empiecen con la misma estructura y eventualmente tengan como un elemento que los diferencie. Pero claramente es una decisión subjetiva y yo podría ponerles el nombre que quiera, solo que así se ve bonito, ¿sí? Se ve organizado, digamos, de alguna manera. Vale, gracias. Claro, no, con mucho gusto. Entonces, como estábamos hablando, voy a poner mi hermoso método que espero que los haya hecho muy populares entre su círculo social, porque ya le pueden decir a la gente, ¿quieren saber cuándo, sí, cuándo vienen los siguientes años bisiestos? Les escribo un programa que les ayude a calcular años bisiestos y seguramente todo el mundo va a decir, ¡guash! Entonces, listo, es bisiesto y recibamos un año de parámetro. Uy, Dios mío, me costó. Listo. Entonces, de nuevo, ¿no? Voy a utilizar una función que no está dentro de la clase año útil, está dentro de la clase aritmética. Entonces, tienen que haber 2 cosas para que eso funcione. Uno, hay un import que le diga al programa dónde está esa clase aritmética a la que voy a hacer referencia. Y 2, el nombre del método como tal, pues es aritmética punto y lo que yo quiera. Entonces, si ustedes se acuerdan, la manera de calcular los bisiestos es preguntar si el año es múltiplo de 4 y la otra condición es que el año sea
múltiplo de 400 o simplemente que no sea múltiplo de aritmética punto es múltiplo que no sea múltiplo de 100 sí, de 100. Y esto es que no sea múltiplo de 100, ¿sí? Entonces, como se dieron cuenta, el import le dice al programa, ok, esta aritmética, ¿cuál es exactamente? De nuevo, podría haber un caso en que supongamos que yo estoy haciendo un software para hacer cosas sofisticadas y encontré una librería de la NASA que hace cosas sofisticadas y la librería de la NASA también tiene una clase aritmética, pero yo quiero también poder ofrecer métodos que tal vez a la NASA no le sirven, pero a mí sí. Entonces, de nuevo, hay dos clases aritméticas, una en el paquete org.nasa.bla, bla, bla, y otra en un paquete code.oregon. Entonces, en el bisiesto es importante que yo le diga a él, ok, esta clase viene ¿sí? de Code Oregon o viene de org.nasa o viene de algún otro lugar, ¿no? Entonces, para eso es el import y de nuevo, no los escriban ustedes. Es increíblemente aburridor escribir un import. Se autocompletan, el IDE lo resuelve por ustedes y de nuevo, cuando van a llamar a la función, pues acuérdense empezar por el nombre de la clase. Y también, como se pudieron haber dado cuenta, la otra cosa súper bonita es que si yo escribo el nombre de de la clase y pongo punto, el IDE me dice cuáles son las clases que existen dentro de aritmética y yo puedo escoger exactamente cuál es la que quiero llamar. Entonces, de nuevo, no tengo que escribir, ni siquiera tengo que escribir todo el nombre de la clase del método, sino que después de punto, pues escojo cuál es el nombre y con eso me basta. Hagamos esto un poco más fácil de leer. Listo. Y ahora sí, obviamente, si yo quiero saber, si quiero visualizar de alguna manera cuáles son los siguientes años bisiestos. Entonces, por ejemplo, 2025 y 2026 y 2027 y 2028. Entonces ya podríamos ejecutar nuestro programa main, nuestro método main, y efectivamente pues me dice que el siguiente año bisiesto sería el 2028, ¿no? Y de nuevo, miren que como estoy en la clase main, que está en un paquete diferente de año útiles, pues tengo que hacer el import. Em, entonces, bueno, les voy a mostrar, esperen que yo creo, si alguien les entrega código que ya escribieron en Eclipse y se los da en un zip, la manera en que pueden como traerlo es, le dan clic derecho, em, le doy clic derecho, Dios mío, ahora lo hago tan automático que ya ni siquiera lo pienso. No import, ¿cómo le di? Ya, qué pena, listo. En file hay una cosa que dice import y en import pueden seleccionar una opción que dice existing projects into workspace y ahí escogen de dónde está el archivo. Entonces, en este caso, pues dejé el archivo en este lugar y él analiza el código y trata de mirar cuántos proyectos hay adentro. Entonces me dice, oiga, encontré un proyecto que se llama programación básica y si yo le digo finish, él efectivamente me trae todo lo que está ahí. Entonces moví todo el código de los ejemplos a ese paquete para que puedan importarlo y no tengan que escribirlo ustedes otra vez, sino que ya les aparezca, pero lo que quería ver es si tenía porque hubo un momento en que tenía bueno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo un paquete que se llama básica.tiempo y ahí puse año utils
pero también puse tiempo utils, que es el lugar donde tengo código eh, ¿de qué? De cómo extraer tiempos de strings, ¿no? Por ahora, ignoren esto, que es el siguiente tema, pero les quería mostrar que no tiene que haber una clase por paquete. Simplemente yo puedo decir como, claro, para mí, año utils y tiempo utils, pues todos están relacionados con el concepto de tiempo. Ambas las voy a colocar eh, dentro del mismo paquete. De nuevo, esto es totalmente subjetivo. Ustedes pueden organizar como les guste, pero imagínense que de verdad todas las clases estuvieran metidas dentro de básica, ¿no? Pues tendría un montón de clases y ya se vuelve difícil como saber, oiga, venga, ¿qué es lo que está? O sea, sí, entender todas las clases que están es difícil. Si todas están así organizaditas en paquete, pues se ve como más organizado, ¿no? De alguna manera. Bueno, entonces eso es con respecto a paquetes e imports. ¿Alguna duda? ¿Algo raro de todo eso? De nuevo, igual me pueden alzar la mano en cualquier momento. Listo. Y hay dos cosas con las que quiero acabar, súper pequeñitas. Eh, porque eso son cosas que podemos utilizar después. Entonces resulta que si hay una manera en que yo puedo utilizar una función de otro paquete sin usar el nombre. Entonces resulta que yo puedo agregarle este modificador static al import y agregarle a ese import el nombre de una función. Y si hago eso, pues ya no tengo que agregarle aritmética punto es múltiplo, sino que ya lo puedo llamar solamente es múltiplo. Entonces, ¿cómo hubiera sido anteriormente esto? Hubiera sido así. Ah, me lo borro todo. Entonces, chan, chan y chan. Listo, ¿no? Esa es la manera normal de utilizar la función es múltiplo dentro de año útiles, ¿no? Entonces, de nuevo, yo podría decir como, oiga, ¿sabe qué? Cuando trato de leer esto, pues aritmética es múltiplo de año y aritmética es múltiplo, puede ser que tal vez ya no se lea tan bonito y puede parecer vanidoso y medio superfluo de, ¿y por qué Carlos molesta tanto con cómo se lee? Al final de cuentas es código. Pues resulta que hoy en día una de las propiedades que más buscamos en la gente es que se preocupen por cómo se lee el código, porque cuando el código se lee fácil, se entiende fácil y eso hace que otras personas puedan usar nuestro código o modificarlo, ampliarlo, corregirlo y en un equipo de desarrollo, pues es muy común que yo escriba una clase y después Alicia sea la que tenga que utilizarlo en otro punto o Carlos se fue de vacaciones y Alicia le pidieron que extendiera ese código o Carlos en 2 meses tiene que solucionar un error del que no se había dado cuenta y ya no se acuerda de que escribió hace 2 meses, entonces necesita poder leer el código y entenderlo. Entonces, todas esas razones hacen que leer código sea importante. Entonces, de nuevo, no le cambio ningún tipo de funcionalidad a esto, pero si yo quisiera que esto no tuviera que tener el nombre de la clase, entonces me voy al import, le agrego static y ya como le puse static, él me está regañando porque necesito decirle cuál es el método que quiero llamar sin el nombre de la clase y hasta aquí solamente le estoy dando el nombre de la clase y ya si le pongo punto le puedo decir, listo, el nombre del método como tal es múltiplo y ya puedo llamar a la función sin
sin tener el nombre de la clase y pues ya se lee esto un poco más bonito, ¿no? Un año es bisiesto cuando es múltiplo de 4 y es múltiplo de 400 o no es múltiplo de 200. Se lee un poquito mejor en mi humilde opinión, ¿no? Entonces, no es que ustedes usen import static todo el tiempo, no es tan común, salvo un caso particular que es tema, tema después. Entonces, pero sí quiero que si ven un import de static, más o menos sepan para dónde va eso. Listo. Y como les contaba, la última cosa de la que quiero hablar en este momento, entonces tiene que ver con una cosa que se llaman constantes de clase. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un método eh, que se llame ¿qué? Peso en Marte, y ese peso en Marte llama a una función que se llama gravedad superficial en la Tierra. Cada vez que yo llame a peso en Marte, pues él va a llamar a esa función gravedad superficial en la Tierra. Pero es raro que yo haga eso porque de alguna manera la gravedad superficial de la Tierra no va a cambiar, es constante, ¿verdad? Entonces uno podría decir como, oiga, ¿sabe qué? Eh, Voy a volver esto una constante para que yo no tenga que llamarla cada vez que se llame a esa función peso en Marte, sino lo llamo una sola vez y ese valor lo reutilizo cada vez que llamo a peso en Marte. Entonces resulta que para hacer una constante, lo que yo hago es básicamente como, ven, esto se parece mucho a una variable, ¿sí? Como a la definición de una variable, solo que no puedo usar var en esa variable. Entonces, cuando quiero hacer una constante de clase, sí necesito escribir exactamente el tipo de dato eh, de esa constante como tal. Y lo importante es, la hago privado y este es, por ejemplo, uno de los casos de, ¿y por qué la quiero hacer privado? Porque seguramente esa gravedad superficial de la Tierra solo le interesa a la clase física planetaria. Podrían haber casos en que la gravedad superficial de la Tierra le interese a otra clase y si en algún momento hay un buen ejemplo, les contaré cómo pueden hacerlo, pero normalmente las constantes de clase son privadas. Hay gente a la que no le gusta hacer constantes de clase privadas y les encanta hacerlas públicas, en cuyo caso pues inmediatamente se pueden usar en otras clases, pero yo no soy una de esas personas, yo creo que siempre deberían ser privadas. Y como les digo, en algún momento seguramente alcanzamos a hablar de cómo puedo compartirlas o puedo hacerlas públicas para otras clases. Pero mi sugerencia ahorita es, siempre hagan todo lo menos visible posible. Los métodos sí deberían ser públicos porque todos los métodos que estábamos escribiendo son como de interés general, pero las constantes de clase, como les digo, usualmente no son de interés general, son únicamente de interés de la clase. Entonces, por eso las hacemos private y las hacemos static de nuevo porque queremos que se puedan, eh, digamos, sí, pueda hacer referencia a ellas únicamente con el nombre de la clase, no tengo que hacer ninguna cosa adicional y este final es lo que las convierte en constantes realmente. Entonces, final es simplemente una manera de decirle al programa, este valor nunca va a cambiar y cuando el programa sabe que un valor no va a cambiar, puede tomar algunas optimizaciones sobre cómo ejecuta el código. Digamos que a nosotros no nos interesa tanto qué optimizaciones hace, sino simplemente decirle al programa como, oiga, le quiero contar que la constante gravitacional es un valor que no va a cambiar y le quiero contar que la gravedad superficial de la Tierra no va a cambiar y la gravedad superficial en Marte no va a cambiar.
Entonces, por eso es que agregamos ese final. Y como les digo, no puedo usar var, me toca decirle exactamente cuál es el tipo de dato en el cual quiero guardar esa constante. Y esto de ponerlo en mayúsculas es netamente una convención. Yo podría perfectamente decir, listo, voy a crear una nueva constante de clase. No puedo escribir hoy. Eh, mi constante. Y, y decirle que es 3.14. Listo. Nadie me va a regañar por cómo la estoy llamando. Ahí solamente me está diciendo que creé una constante, pero no la estoy utilizando en ninguna parte. Pero sí, esto no hay ninguna relación fuerte, pero la idea es que si ustedes escriben constantes, cualquier tipo de constante, pues lo pongan en mayúscula para que la gente que utilice esa variable sí, se dé cuenta claramente de que es una constante. Eso es como eh, pues de nuevo, es como una convención que hace que leer el código sea más fácil. ¿Listo? Entonces, cuando yo llego aquí a esta clase física planetaria y veo estas constantes, sé que solo se van allá, o sea, esto se va a calcular una sola vez durante todo el tiempo del programa y acá en peso en Marte, cuando yo llame a esta constante, no se tiene que volver a calcular, simplemente él utiliza el valor que yo utilicé y miren que puedo crear constantes con un valor dado, como que yo escriba el valor, pero también puedo decirle, llame a esta función y guarde el valor que retornó y ese es el valor que voy a guardar en este caso, ¿no? Y dentro de mis funciones, entonces, eso, así como antes llamaba a un método, pues ahora hago referencia a la constante. De nuevo, la constante se llama como física planetaria.g, pero como están definidos dentro de la misma clase, no es estrictamente necesario. Entonces, simplemente pues puedo poner g y gravedad superficial Marte, gravedad superficial Tierra y así sucesivamente. Ahora, el día de mañana, si me dicen como Carlos, venga, tiene que crear un nuevo método que calcule la energía gravitatoria que hay entre dos cuerpos distintos, entonces, ok, listo, esa fórmula utiliza la gravedad, entonces de nuevo, no tengo que volver a calcular la gravedad, simplemente con que yo utilice el nombre de la constante, pues ya puedo efectivamente reutilizar ese valor, pero efectivamente solo lo calculo una vez. Y si no saben que debería ser una constante, no importa, no la hagan constante. Sí, es un poco, es una manera de hacer más clara la intención del código, pero de nuevo, no cambia ninguna funcionalidad, ¿no? Si yo dentro de un método digo, oiga, ¿sabe qué? No sé qué es una constante, simplemente la voy a definir acá, el código funciona exactamente de la misma manera, ¿sí? Pero está bien, como les digo, como, oiga, sí, si me estoy dando cuenta, como, oiga, pero si este valor nunca cambia, ¿para qué lo hago una variable? Pues lo puedo volver una constante, entonces, pues está bien. Entonces, bueno, eso es un poco lo que hacen las constantes de clase. Y como les digo, es más un tema también como de hacer más clara la intención del código. La funcionalidad no cambia. Si no quieren, o sea, si no se acuerdan hacer las constantes, pues hagan las variables al principio y está bastante bien. Entonces, listo, ya tienen una manera bonita y organizada de tener todo el código que vayan haciendo. Ya saben cómo interactuar con ese código dentro de otras clases a través bueno, realmente tienen paquetes para ayudarles a organizar mejor. De hecho, vengan, revinemos. Tienen clases que les ayudan a agrupar diferentes funciones que están relacionadas de alguna manera.
esas clases tienen paquetes para que les ayuden a organizar las diferentes clases que ustedes tienen, de modo que no se vea todo un reguero así terrible. Y tienen imports para poder utilizar esas clases desde otra parte. Tal vez algo que vale la pena mencionar, pero de nuevo no es importante que, de hecho, no lo recomendaría, es que ustedes podrían hacer esto. Entonces, digamos, si yo quiero llamar a la función es bisiesto, tengo que tener un import que diga de dónde sale la clase, ¿no? Otra opción que pueden hacer es simplemente usar todo el nombre largo de esa clase. Eh, es que acá se llama otra cosa. Por eso es que eso no está funcionando. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Seguramente hagamos año útil. Sí, entonces el import no es una vaina como tan mágica, ¿no? El import simplemente lo que hace es que me evita tener que escribir esto todo el tiempo que quiera usar una misma función. Entonces, sí, si estoy llamando, y bueno, y obviamente hace el código más legible, ¿no? Porque obviamente leer todo esto todo el tiempo, pues no es tan chévere. En cambio, si yo tengo un import, eh, seguramente con que yo vea una vez de dónde sale la clase ya es suficiente y el código que estoy escribiendo dentro de main se vuelve como más fácil de leer. Entonces, sí, si no quieren poner un import, podrían poner todo el nombre de la clase con todos sus apellidos, pero de nuevo, no es como una muy buena, no es como una muy buena idea, digo yo. Entonces, bueno, para eso necesitan imports. Listo, eso es todo. En el otro video que había hecho, les explico cómo usar una herramienta del IDE que se llama el Debugger. Les recomiendo un montón que lo vean porque eso no tiene nada que ver con aprender a programar, realmente es más como usar Eclipse, pero eso les hace la vida mucho más fácil. Y la próxima vez que hagamos ejercicios, les voy a mostrar una cosa que se llaman pruebas unitarias, que es una manera como muy práctica de revisar que las funciones que ustedes escriban están bien. Entonces, bueno, básicamente ese es todo como el tema para hoy. De nuevo, antes de que acabemos, alguna duda, algo que quieran que repita, que aclare o algún sentimiento de emoción por ver esas herramientas tan chéveres que pueden usar.